Vamos a cambiar radicalmente de asunto porque vamos a hablar de Isabel la Católica. Se ha cerrado un ciclo sobre la futura canonización de la reina en el CEU. Ahí ha estado Monseñor Argüello, que ha destacado precisamente el impulso que dio la reina en la evangelización en Hispanoamérica. Destaca el papel de Isabel la Católica diciendo que es el germen de los derechos de los indígenas. Yo creo que todo esta causa y el trabajo que se está haciendo desde la Comisión y con el apoyo de otras personas e instituciones sirve también para resaltar, además del valor de Isabel la Católica, lo que en España se vivió a finales del siglo XV y principios del XVI y la gesta de la evangelización, en un momento en el que por diversos factores, entre otros la llamada cultura woke, la cancelación o la nueva teología de la descolonización, pues pone en cuestión una aventura histórica que, como todo lo humano, tiene luces y sombras, pero que no cabe duda de que en el proyecto global podríamos decir que difícilmente se podría entender la Iglesia Católica hoy. Por cierto, los dos últimos papas tienen unas raíces latinoamericanas suficientemente importantes como para no valorar la importancia de este impulso que la reina quiso hacer a la evangelización y con ella al germen de los derechos humanos, afirmando la dignidad de los indígenas y el que fueran tratados como ciudadanos del reino. No solo evangelización, como decía Argüello, son los derechos de todos los indígenas que estaban en América, claro. Sí, y eso fue Isabel la Católica, evidentemente, como gobernante, pero todas las universidades, en concreto la Escuela de Salamanca, que hizo un estudio a fondo, la primera vez que se hacía, y fue, eso está declarado así, el germen de todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, es una aportación hispana, española específicamente, a toda la civilización occidental, ¿no? Es difícil pensar en la estructura del mundo actual, como la conocemos, sin ir más lejos, el Papa, por ejemplo, ¿no? Es difícil pensar en ello sin que Isabel la Católica hubiese sido una mujer convencida, una mujer adelantada a su tiempo, capaz de invertir en viajes transoceánicos cuando nadie llevaba un duro, capaz de llevar el Evangelio con la única intención de que ella se lo creía de verdad, creía que era bueno llevar el Evangelio al otro lado, a donde fuese posible, hizo a los rincones del mundo anunciar la buena noticia que decía Jesús, ella se lo creyó, tuvo un matrimonio ejemplar, tuvo una vida ejemplar, murió con fama de santidad. O sea, yo estoy, como dicen los chavales ahora, estoy muy dentro de este tema de Isabel la Católica, me gustaría que saliese adelante y sobre todo me anima mucho que haya pues una corriente dentro de la Iglesia, pues encabezada por Monseñor Luis Argüello, que quiera defender esto, que quiere ir hasta donde sea para hacer Santa Isabel la Católica, como fue San Luis, rey de Francia, por ejemplo, y demostrar que la santidad y el poder no están reñidos, mucho menos, y que la gran vocación de aquellos que ostentan el poder es la santidad y mejorar la vida de la gente. Bueno, ¿y en qué punto está? Pues vamos a interesarnos un poco más por este asunto, porque ya está con nosotros Carlos Pérez Fernández Turegano, es catedrático de Historia de Derecho y también de Instituciones de la Universidad CEU San Pablo y miembro precisamente de esa comisión de beatificación. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, estábamos analizando la figura de esta reina, como decíamos, adelantada a su tiempo, qué impulsó la evangelización, los derechos humanos y en qué punto está todo esto, este proceso de canonización, Carlos. Bueno, pues el año pasado realizamos casi todos los miembros de la comisión una peregrinación a Roma y don Luis Argüello, que es a la vez de presidente de la Conferencia Episcopal, pues también presidente de la comisión de beatificación, pues se reunió con el prefecto del dicasterio para la causa de los santos. Y dentro de lo que evidentemente se puede decir, pues la causa no está parada, a pesar de lo que algunos medios de comunicación o alguno en concreto señala, la causa no está ni mucho menos parada y nos insistieron en seguir trabajando con dos tareas fundamentales que además son precisamente las que le preguntó ayer uno de los asistentes a la última sesión del seminario que hemos organizado aquí en la Universidad de San Pablo CEU. Una de las cosas que nos dijeron allí en Roma y que nos dijo ayer don Luis Argüello era rezar. Hay que tener en cuenta que la oración es el instrumento más valioso que tenemos los católicos, los cristianos. Entonces hay que rezar por un exitoso final de la causa de beatificación de la reina. Y también nos pidió, y eso sí que específicamente se lo pidieron allí en Roma, en el Vaticano, es seguir insistiendo en el fomento de la devoción popular hacia la reina
y sobre todo en el conocimiento por parte del común de los mortales de las virtudes muy importantes religiosas y morales de la reina Isabel. Y en eso estamos en la comisión, con todas las actividades que estamos organizando desde hace muchos años, el Congreso de Valladolid, que tuvo bastante repercusión en el año 2018, antes de la pandemia, Congreso de Bogotá, que vamos a organizar ya para el próximo año 2026, la publicación de libros y reuniones científicas como la que hemos celebrado este año y que ha organizado el Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU y que clausuró yo precisamente don Luis. Bueno, aquí Carlos la tenemos bien conocida, fue nuestra reina, pero señalaba precisamente Luis Argüello la importancia de dar a conocer y buscar esa exaltación del culto al otro lado del charco, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que, bueno, Isabel la Católica, los reyes católicos fueron los reyes durante cuyo reinado se descubrió América, y a partir de ahí la figura de Isabel fue absolutamente fundamental, es decir, fue el origen de todo lo que vino después. Hay que tener en cuenta una cosa, Isabel nunca concibió el descubrimiento de América como una conquista, sino como una labor de evangelización. Por ejemplo, eso se plasma en su codicilo que firmó y que escribió 3 días antes de morir, el 23 de noviembre de 1504. Y ahí en ese codicilo, que es relativamente breve, la verdad es que deja un mandato de cristianización tanto a su marido Fernando, que fallecería en 1516, como a su hija doña Juana, después llamada Juana Aloca. Hay un mandato de cristianización y de buen trato a los indígenas. Y esto es lo que después se plasmó en tantas y otras actividades o reuniones, como por ejemplo la Junta de Burgos, que fue convocada por el mismo Fernando, por su marido, en el año 1512, tras el famosísimo Sermón de Montesinos. Ten en cuenta que la monarquía española fue la única en el mundo que se planteó qué es lo que estábamos haciendo allí. Ni Inglaterra, ni Francia, ni Países Bajos, Holanda, se plantearon qué es lo que estaban haciendo en las Antillas y Inglaterra y Francia en Norteamérica, en la futura Norteamérica. O, por ejemplo, la Junta de Valladolid, también convocada unas décadas después por el nieto de Isabel la Católica, por Carlos I, también a otra serie de denuncias que todavía pues, seguían llegando. O, por ejemplo, también en las decenas y decenas y decenas de leyes que los monarcas españoles del 16 y el 17 aprobaron. Se puede consultar en la recopilación de leyes de India bajo el capítulo del buen trato de los indios. Bueno, eso es algo que se obvia, que se olvida intencionadamente, pero es que los monarcas españoles dictaron esas leyes. Algunos dicen, bueno, es que no se cumplieron. Miren, muchas leyes se cumplieron, otras quizá por la distancia se cumplieron a medias, y otras a lo mejor es posible que alguna autoridad española no la aplicara en su 100% de su literalidad. Pero ahí están esas leyes. ¿Es posible encontrar en la monarquía inglesa o en la monarquía francesa una sola ley que protegiera a los indios de Norteamérica en los siglos XVIII y XIX? La respuesta es no. Y eso pues está en el haber de Isabel la Católica y de sus descendientes. Pues con ese haber de Isabel, de sus descendientes, hay que seguir trabajando porque, como decías, Carlos, el proceso no está parado por mucho que digan. Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Encantado, un placer, adiós. Y es un motivo de